¿Qué es la geometría? ¿Bien? ¿Quieren contarnos, los chicos que están presentes acá en la videoconferencia, qué es para ustedes la geometría? Es decir, si tienen una idea, si en la escuela estudiaron algo de geometría. A ver, los vamos a escuchar. Sí, es una parte de es una rama de la matemática. Estudia las líneas, bueno, no sé. Hola. Organicémonos para hablar. Bueno, acá sí María Jesús nos dice una rama de las matemáticas, entonces María Jesús, vos estás asumiendo que la matemática tiene varias ramas de estudio. Sí. Sí. Hola. Y la geometría está Sí, dentro te de escuchamos, la María matemática. Y bueno, contame, María Jesús, si vos decís es una de las ramas de las matemáticas, entonces implícitamente yo reconozco y digo, bueno, ella está reconociendo que la matemática tiene varias ramas. ¿Cuáles serían las otras ramas de la matemática para vos? Sí, se corta. A ver si, por ejemplo, el álgebra es otra de las ramas de la matemática, muy bien. ¿Qué otra rama? Análisis matemático. No sé. Bien. La geometría, bueno. Geometría, análisis. La figura, la geometría estudia la figura, las líneas, los puntos. Bien, muy bien. Y entonces la matemática, ¿qué es lo que estudia en general? Todas estas ramas. La idea no es que hable solamente María José, sino que si el resto quiere habilitar los micrófonos, hablar o opinar, es una clase entre todos. Claro, a ver otro compañero, a ver Pablo, Marisol, Sebastián o Miguel. ¿Están de acuerdo con lo que plantea María Jesús, decir que la geometría es una de las ramas de la matemática? Sí, profe. Sí, profe. Seguramente. A mí lo que dijo María, o sea, está re bien, porque la matemática sí tiene varias ramas y bueno, la geometría es una de ellas. El álgebra también es una de las ramas de la matemática. Bien, es una de las ramas de la matemática. O sea que la matemática tiene varias ramas de estudio, ¿sí? Y esta rama de estudio de la geometría, ¿con qué conceptos trabajaría? ¿Qué estudiaría? ¿Tuvieron alguna vez algo de geometría en la escuela? Sí, profe, yo cuando tuvimos geometría nos hacían estudiar planos, figuras, algunas funciones. Muy bien, planos, figuras. ¿Qué más? De las figuras, ¿qué figuras estudiaban? Círculos, paralelogramos, rectángulos. Bien, bien. Ya hay una idea, ya hay una idea. Por ejemplo, en la primaria, yo estoy segura que todos ustedes transitaron por la primaria, ¿no es cierto? En algún momento estudiaron los triángulos. ¿Qué se acuerdan de los triángulos, por ejemplo? La clasificación. Bien, por ejemplo, sabemos que los triángulos se clasifican, por lo tanto, también he estudiado. Bueno, yo hace muchos años que no estudio, como dije, pero bueno, más o menos me acuerdo las longitudes. También. Perfecto, las longitudes. Por ejemplo, ¿estudiaron ángulos en la primaria? Sí, los ángulos también. ¿Qué se acuerdan de los ángulos? Mucha geometría no tuve. No tuviste. ¿Y en la primaria, Marisol? ¿Alguna vez estudiaron las formas geométricas? En la primaria sí, pero muchas. Sí, Todos sí. reconocemos, que hay figuras geométricas. Sí, triángulos, ¿qué otro? Recién Nicolás decía paralelogramos, cuadriláteros. Hexágono, rectángulo, triángulo. Bien, perfecto. ¿Y de esas figuras qué estudiaban? ¿La forma nada más? Por ejemplo, de los triángulos, las medidas de los ángulos.
¿Alguien sabe, por ejemplo, cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? O, por ejemplo, de las rectas, ¿no? A ver, ¿alguien estudió, se acuerda de la primaria, rectas perpendiculares, rectas paralelas? Esas palabras les son familiares. A ver, ¿qué se acuerdan de las rectas perpendiculares y las paralelas? ¿Qué te acuerdas, Aymara, de geometría de la escuela? O sea, de la primaria o de la secundaria. De los ángulos, de la forma que nos hacen hacer, los ángulos con, dependiendo si era recto, llano, agudo. Agudo, bien. ¿Cuándo un ángulo era agudo? Cuando medía menos de 90 grados. Muy bien. ¿Y cuándo era recto? Cuando era 90 grados. ¿Y cuándo, a qué le llamaban ángulo llano en la escuela? A ver. Cuando medía 180, ¿puede ser? Bien, muy bien, Aymara, perfecto. A ver, ¿qué más? Y de las rectas, recién yo les preguntaba, porque yo les dije rectas perpendiculares y paralelas, si se acordaban algo, me dijeron que sí. Pero cuando yo les pregunté, a ver, ¿qué sabían acerca de esta? ¿Cuándo decimos que dos rectas son perpendiculares? ¿O cuándo decimos que dos rectas son paralelas? Perpendiculares cuando se cortan Paralelas son las dos rectas que van para arriba sería. A ver, acuérdense que nosotros acá estamos trabajando nada más que con lo que ustedes se acuerden, ¿sí? No que no estamos pidiendo respuestas correctas, ¿eh? No se pongan nerviosos ni nada, solamente lo que se acuerden. ¿Cuándo decimos, por ejemplo, o qué reconocen ustedes, o qué se acuerdan, qué eran las rectas perpendiculares? Tengan en cuenta que todo lo que estamos hablando, básicamente vamos a estudiarlo todo esto en la materia. Bien, no hace falta que tengan demasiados conocimientos previos, vamos a arrancar de cero en la materia. Bien. Y la Recién me recta, decías algo, Aymara. ¿Cómo, profe? Recién me decías algo de las rectas perpendiculares o las paralelas y no te escuché bien. Claro que eran dos líneas rectas que iban como para arriba, quien dice. ¿Y vos, Sebastián, qué nos querías aportar? las rectas perpendiculares, bueno, eran dos rectas que se cruzaban justo en el mismo punto. ¿Y que se cruzaran en el mismo punto ya alcanza para que sean perpendiculares? Ahí no me acuerdo. No tenían que formar ángulos o algo así, profe. Claro, las rectas perpendiculares se cortan en un punto y tienen que formar un ángulo específico, así, que no es cualquier ángulo. 90 grados. 90 grados, ¿sí? Cuando dos rectas se cortaban formando un ángulo de 90. A ver, Marisol, vos también nos querías contar algo. no, decía que las rectas perpendiculares se cortaban en un punto. Eso le preguntaba si podía ser. Bien, bueno, eso lo vamos a completar con lo que nos dice Nicolás, ¿sí? Que además de cortarse en un punto, forman un ángulo de 90 grados. De los triángulos me hablaban recién de una clasificación de triángulos, Nicolás. Creo que era el que había nombrado la clasificación. ¿Alguien se acuerda a ver cómo se clasificaban los triángulos? Me acuerdo solamente el equilátero, que era el que tenía los tres lados iguales. Muy bien, Sebastián. El triángulo equilátero era el que tenía los tres lados iguales. ¿Y algún otro tipo de triángulo? Por ejemplo, a ver, ¿les suena la palabra triángulo rectángulo o triángulo isósceles? Sí, profe, pero igual no me acuerdo muy bien cómo era el tema de los lados. Bien. El triángulo, por ejemplo, el obtusángulo, ¿les suena? Y el triángulo acutángulo. Yo voy tirando nombres y ustedes me dicen, bueno, si se acuerdan o no y qué es lo que recuerdan en todo caso. Bueno, vamos a llamar a todos los profes de la escuela de matemática y les vamos a retar porque no han dado geometría.
Tomaron todo. Lo vamos a llamar a todos. Bueno, a ver, ya preguntamos de las rectas, preguntamos de los triángulos, y Nicolás había nombrado algo, había dicho algo de cuadrado, de paralelogramo. Nicolás, ¿vos podés ampliar un poquito más de eso que nos nombraba? O algún compañero, por ejemplo, la palabra cuadrado, ¿a qué les remite? Yo lo nombré, profe, porque es lo que me acordaba un poco, pues, del año pasado, de geometría, que te hacían, por el tema de los cuadrados, para sacar el área, la longitud, o qué es, el tema de los vértices, Bien. no recuerdo mucho. ¿Qué sería un cuadrado? Yo estoy segura, pero mira, que casi que pongo la mano en el fuego, que yo digo la palabra cuadrado y todos nos imaginamos lo mismo, ¿cierto? Serían 4 rectas iguales, la misma medida. Bueno, una figura geométrica con 4 lados que tienen la misma medida. Bien, muy bien. Profe, una pregunta. Sí, Miguel. ¿Entraría la circunferencia y todo eso también? Claro, la circunferencia es una figura geométrica. A ver, ¿qué se acuerdan de la circunferencia? Puede ser que también ahí podemos sacar el diámetro y todo eso. Claro, una circunferencia tiene diámetro. Más o menos me acuerdo, pero más o menos. Y sí, son cosas que usamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno se le rompe algo en la casa, una cañería, y el plomero nos manda a comprar algo, nos dice de diámetro tal, ¿no es cierto? Entonces, Sí. cuando él nos dice de diámetro tanto, está haciendo referencia a algo de la circunferencia. ¿Qué es lo que era el diámetro? El diámetro no es la mitad, vendría a ser de la medida de lo de adentro de la circunferencia. Claro, bien, digamos, si nosotros trazamos. Una línea al medio sería la mitad del diámetro. Bien, ¿y cómo decimos? En vez de decir al medio de la circunferencia, es un punto, ¿cierto? Le decimos centro, ¿sí? Sí. Bueno, bárbaro. Algo más que se acuerda, por ejemplo, Nicolás también nombró algo de planos, ¿sí? Que dice que estudió algo de los planos, que la geometría era algo de los planos. ¿Qué se les parece a ustedes? ¿Qué sería un plano? ¿O qué se imaginan cuando decimos plano? Aunque sea en el lenguaje cotidiano, si alguien nos dice esto es plano. ¿Qué querrá Plano decir? no sería o sea, las medidas de cada parte de la figura. Podría ser. Ajá. Y nosotros trabajamos sobre un plano, por eso es importante, ¿sí? La geometría que nosotros vamos a estudiar son todas las figuras que podemos representar en un plano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sobre una superficie llana, digamos, es un concepto abstracto, ¿sí? No existe un plano. Yo no puedo traer acá y decirles, miren chicos, acá les muestro un plano, ¿sí? Sí puedo buscar cosas que representen un plano. Por ejemplo, una hoja de papel representaría, entre comillas, un plano, pero tampoco lo es, porque un plano para nosotros en geometría es una superficie que se extiende indefinidamente en todas las direcciones, infinitamente. ¿Sí? Es una superficie plana A no ser infinita. que estés hablando del plano de una casa. Ah, claro. Bueno, el plano de una casa Eso es también. otra cosa. El plano de una casa nos sirve como ejemplo para decir plano. ¿Por qué? Porque es una casa que está representada, ¿no es cierto? Es un dibujo sobre una hoja de papel, ¿sí? Que es lo que yo les contaba. Bueno, entonces ahí vamos saliendo varios conceptos. Por ejemplo, la palabra bisectriz, ¿ustedes la escucharon alguna vez? Sí, pero no me acuerdo muy bien qué es lo que era. No se acuerdan muy bien qué es lo que era. Bien. ¿Y dónde la habrás escuchado, Aymara? Me acuerdo haberla escuchado en... No, hace poco nomás, cuando terminé el colegio ahí. Bien. Y, por ejemplo, mediatriz, ¿la palabra mediatriz les suena? Bisectriz puede ser cuando hablamos del ángulo, de la recta Y y la recta de aquí,
el plano? No, no. Ahí se debe estar, bueno, confundiendo con otra cosa. La recta Y, la recta X, esa Son es... funciones. ¿Cómo? Son funciones esas. Eran Ajá. funciones. Bien, no las trabajamos, no son funciones para nosotros, ya lo vamos a ir definiendo, ¿bien? Pero en el secundario creo que lo trabajamos así, como que son funciones. Bueno. No, se te puede estar confundiendo María Jesús con alguna otra representación. Bien. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Estas ideas que ustedes tienen, ¿sí? Fíjense que es bastante vago porque, claro, uno hace mucho que no va a la escuela y sobre todo no se trabajó geometría. Bienvenido, José. Se acaba de sumar José. Profe, no, hablando de la bisectriz, puede ser que estemos hablando de la bisectriz de un triángulo, por ejemplo, algo así. Bien, puede ser. Trabajamos en realidad la bisectriz de un ángulo, ¿sí? La bisectriz de un ángulo era una recta, semirrecta, que divide al ángulo en dos ángulos iguales, ¿sí? Bien. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar y lo vamos a profundizar.